El aire del mediodía pesaba como un sudario sobre el pequeño pueblo rural, un calor denso que prometía una tarde larga y somnolienta. En la casa principal de la hacienda de los Abreu, el silencio en la mesa del almuerzo del domingo era más opresivo que el propio clima. El mantel de lino blanco, almidonado con esmero, parecía un campo de nieve intacto, donde los cubiertos de plata reposaban como armas frías. En el centro de todo, el Ara sentía las miradas sobre sí, agudas y cortantes. Sus hombros, encorvados bajo el peso de una vergüenza que no le pertenecía, hacían que su vestido sencillo pareciera aún más humilde. Sus manos reposaban en su regazo, temblorosas, mientras su marido, Marcos, mantenía los ojos fijos en el plato, prisionero entre el amor y el deber filial. En la cabecera, la matriarca, doña Amelia, presidía la comida con la postura de una reina en su tribunal, sus ojos negros y pequeños clavados en su nuera, como un depredador que saborea la agonía de su presa. El sonido de un tenedor golpeando el plato rompió la tensión, un ruido estridente que hizo que el Ara se encogiera. Fue el detonante que doña Amelia esperaba. La matriarca se limpió los finos labios con una servilleta, un gesto lento y deliberado, antes de proferir la sentencia que todos aguardaban, pero temían oír. Su voz, desprovista de cualquier calidez, resonó por el comedor, sellando el destino de el Ara ante toda la familia. Hasta la tierra más seca da algún fruto, menos tú. Las palabras flotaron en el aire, crueles y definitivas, absorbiendo la poca vida que aún quedaba en los ojos de el Ara. Una única lágrima, caliente y salada, escapó de su control y se deslizó por su rostro. Un río solitario en un desierto de desesperación. En aquel instante, ella no era solo una mujer. Era un campo infértil, una promesa rota, una vergüenza para el linaje Abreu. Si te gustan las historias de superación y de la fuerza inesperada del corazón, suscríbete al canal para seguir más como esta. En los primeros años de matrimonio, la casa de el Ara y Marcos estaba llena de un amor sencillo y una esperanza vibrante. Las tardes las pasaban de la mano, planeando los nombres de los hijos que vendrían, imaginando el sonido de risas infantiles resonando por las habitaciones. El Ara, con su alma gentil, veía en Marcos un puerto seguro, un hombre cuya sonrisa ahuyentaba las sombras. Sin embargo, con el paso de las estaciones, la esperanza comenzó a marchitarse, como las flores de su jardín bajo un sol implacable. Cada mes que pasaba sin la noticia de un embarazo, traía consigo un silencio más pesado, una distancia sutil que se instalaba entre ellos. El amor todavía existía, pero estaba siendo sofocado lentamente por la presión de doña Amelia y por la creciente sensación de fracaso que se arraigaba en el corazón de el Ara, transformando su hogar de un santuario en una celda de expectativas incumplidas. La vida de el Ara se convirtió en un camino recorrido de puntillas. En el pequeño pueblo, donde la vida de Minducien y todos era un libro abierto. Su infertilidad era el capítulo más leído y comentado. Las mujeres cambiaban de tema cuando ella se acercaba en el mercado. Los hombres la miraban con una mezcla de lástima y desprecio, y los niños parecían sentir el aura de tristeza que la envolvía. En su patio cuidaba de un rosal terco, una planta frágil que luchaba por florecer en suelo pobre. Conversaba con él, confesándole sus miedos más profundos, viendo en aquellas ramas secas un reflejo de sí misma. La creencia de que era una mujer defectuosa, una cáscara vacía, había sido tan martillada en su mente por doña Amelia que había llegado a creer en ella como si fuera un evangelio. Entonces, la naturaleza se rebeló. Una noche de martes, el cielo se rompió en una tormenta de furia bíblica. La lluvia caía en cortinas sólidas, transformando los caminos de tierra en ríos de lodo y aislando al pueblo del resto del mundo. El viento aullaba como un alma en pena,
arrancando tejas y doblegando árboles antiguos. Dentro de casa, Elara oía la sinfonía caótica, sintiendo una extraña paz en medio del tumulto. Era como si el cielo estuviera gritando el dolor que ella mantenía aprisionado en su pecho. La tormenta era un espejo de su caos interior, una fuerza purificadora y aterradora que parecía destinada a barrer el mundo tal como lo conocía. Apenas sabía que la riada no solo traía destrucción, sino también el catalizador que cambiaría su vida para siempre. Fue en el apogeo del temporal, cuando los golpes sonaron en su puerta. No eran golpes firmes, sino el tamborileo débil y desesperado de alguien al límite de sus fuerzas. Con el corazón en un puño, Elara abrió la puerta y se encontró con una figura empapada, una joven forastera con ojos febriles y el rostro contraído por el dolor. La muchacha, apenas pudiendo mantenerse en pie, se sujetaba el vientre prominentemente redondo, balbuceando palabras inconexas sobre haberse perdido, sobre necesitar ayuda. El instinto inicial de Elara fue el miedo, el recelo a lo desconocido que la tormenta había arrastrado hasta su umbral. Pero al ver la desesperación pura en los ojos de la joven, la compasión habló más alto y la hizo entrar al calor de su casa, sin imaginar la tragedia y el milagro que estaban a punto de desarrollarse en su suelo. Las horas siguientes fueron un borrón de pánico, dolor y agua hirviendo. La joven, delirando de fiebre, se puso de parto allí mismo, en la alfombra de la sala de Elara, sin partera y sin ayuda, guiada solo por un instinto primordial que no sabía que poseía. Elara hizo lo que pudo. Sostuvo la mano de la extraña, le secó la frente, le susurró palabras de consuelo. En medio de los truenos que sacudían la casa, el llanto agudo y poderoso de un recién nacido rasgó el aire. Un sonido de vida pura e indomable. Pero la alegría del nacimiento fue inmediatamente eclipsada por la tragedia. La joven madre, con un último suspiro de alivio, le dio a su hijo una mirada de amor infinito y partió, su vida, desvaneciéndose tan súbitamente como la tormenta que la había traído. Elara se quedó paralizada, el bebé llorando en sus brazos, el silencio de la muerte llenando la habitación. Sola, con un niño vivo en brazos y un cuerpo sin vida a sus pies, el mundo de Elara se reconfiguró. El shock inicial dio paso a un sentimiento feroz y abrumador. Protección. Aquel pequeño ser, huérfano e indefenso, era lo más precioso que jamás había sostenido. Su sufrimiento, su vergüenza, todo desapareció, reemplazado por un propósito claro e inquebrantable. Con manos que ahora eran firmes, limpió al bebé, lo envolvió en su mejor chal de algodón y lo acunó contra su pecho. Mirando el rostro arrugado y perfecto, un nombre surgió en su mente, un nombre fuerte y bíblico: David. Aquella noche de muerte y nacimiento, Elara no solo acogió a un niño, sino que se dio a luz a sí misma, a una versión suya que era fuerte, valiente y, sobre todo, madre. Al amanecer, con el sol despuntando tímidamente sobre un mundo lavado por la lluvia, Elara supo que no podría mantener su secreto sola. Había solo una persona en el pueblo en quien podía confiar, un alma que entendía los misterios de la vida y la muerte mejor que nadie: Ana, la vieja partera. La casa de Ana, alejada de las demás, olía a hierbas secas, tierra húmeda y sabiduría ancestral. Era una mujer pequeña, arrugada por el tiempo, pero sus ojos contenían una claridad y una compasión que pocos poseían. Ella era el opuesto exacto de doña Amelia, mientras la suegra de Elara representaba el juicio y la rigidez de la tradición. Ana encarnaba la aceptación y la fuerza silenciosa de la naturaleza. Elara caminó hasta allí con David, escondido bajo el manto, cada paso una plegaria silenciosa. Elara vertió su historia en los oídos pacientes de Ana, las palabras tropezando unas con otras, mezcladas con lágrimas de miedo y agotamiento.
La vieja partera escuchó todo sin interrumpir, sus ojos fijos en el pequeño bulto acunado en el regazo de Elara. Cuando la historia terminó, Ana simplemente extendió los brazos y tomó al bebé, examinándolo con manos expertas. Con una voz suave como el musgo, pronunció la frase que se convertiría en el mantra de Elara. Madre no es quien engendra, es quien cría, hija mía. A veces, Dios manda la bendición por la puerta de atrás para probar el coraje del corazón que la recibe. En aquel momento, una alianza fue sellada. Ana no solo guardaría el secreto, le enseñaría a Elara todo lo que necesitaba saber, convirtiéndose en la guardiana de aquella nueva y frágil familia. La vida de Elara se transformó en una red de secretos y susurros. Los días estaban marcados por una tensión constante, una vigilancia que nunca cesaba. David dormía en un cajón de la cómoda forrado con mantas suaves, y su llanto era ahogado con paños y canciones de cuna susurradas. Cada visita inesperada, cada golpe en la puerta, era un sobresalto que helaba la sangre de Elara. Las idas de Ana, trayendo leche de cabra y consejos, se hacían bajo el manto de la oscuridad. El miedo a ser descubierta, especialmente por doña Amelia, cuya casa quedaba a una corta caminata de distancia, era un compañero constante. Sin embargo, ese miedo era eclipsado por la alegría abrumadora que sentía. Su mundo se había vuelto peligroso y confinado, pero, paradójicamente, nunca se había sentido tan libre y viva. En medio de la clandestinidad, el vínculo entre Elara y David florecía con una intensidad conmovedora. Cada pequeño descubrimiento era una microrrecompensa emocional que la fortalecía. La primera vez que los ojitos de David la siguieron por la habitación, la fuerza sorprendente con que sus deditos se aferraron al suyo, la primera sonrisa desdentada que pareció iluminar el mundo entero. Eran esos momentos los que la sostenían. Le cantaba, le contaba historias sobre las estrellas y las flores, y veía en su mirada inocente un reflejo de sí misma, no como la mujer estéril, sino como una fuente de amor y protección. La tierra que había sido declarada seca ahora era un jardín secreto, regado por lágrimas de felicidad y miedo, donde la más rara de las flores brotaba en silencio. La inevitable visita de doña Amelia ocurrió una tarde en que el sol pegaba fuerte en la ventana. La matriarca entró sin ceremonia, con su mirada inquisidora barriendo cada rincón de la casa, quejándose de un supuesto desorden. Elara, que acababa de hacer dormir a David, sintió que el corazón se le detenía. El bebé estaba escondido en el cuarto y cualquier sonido podría delatarlos. Doña Amelia, olfateando algo en el aire, quizás el cambio en la propia postura de Elara, comentó con veneno: «Tienes un brillo extraño en los ojos, niña. ¿Es la tristeza que finalmente te está quitando el juicio?» Elara solo bajó la cabeza, rezando para que su suegra no oyera el sonido de su propio corazón martilleando contra las costillas, un tambor que amenazaba con denunciar su secreto más precioso. La sospecha, una vez plantada, creció como mala hierba en la mente de doña Amelia. Intensificó su campaña de tortura psicológica contra su hijo, Marcos. En sus conversaciones pintaba el retrato de una Elara inestable, una mujer que estaba enloqueciendo de tristeza y convirtiéndose en un peligro para sí misma. «Habla sola, Marcos. Tiene la mirada perdida. Una mujer vacía acaba por romperse por dentro», decía ella, su voz una mezcla de falsa preocupación y malicia. Sugería que Elara fuera enviada a casa de una tía lejana, o quizás a un sanatorio en la capital para que se trate. Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para minar la lealtad de Marcos y aislar a Elara completamente, abriendo el camino para que él la abandonara y encontrara una mujer completa. Marcos vivía en un purgatorio. Por un lado,
El miedo y el respeto por su madre, una fuerza de la naturaleza que había moldeado su vida entera, lo paralizaban. Por otro, veía una transformación en Elara que no podía ignorar. La esposa apática y triste que conocía había sido reemplazada por una mujer con un propósito secreto, una luz en los ojos que no había visto desde los primeros días de matrimonio. Una noche llegó a casa más temprano y la encontró de espaldas, meciendo suavemente un bulto en sus brazos y tarareando una canción de cuna. Su corazón se encogió. Sintió el impulso de preguntar, de desvelar el misterio, pero el miedo a lo que podría descubrir lo hizo retroceder en silencio. Amaba a su esposa, pero temía la verdad. El cambio en Elara era innegable. Amor por David era una armadura que la protegía de la crueldad del mundo. La mujer que antes se encogía ante las pullas de doña Amelia, ahora la miraba con una calma desafiante. Su pasividad, nacida de la vergüenza, estaba siendo reemplazada por una fuerza que venía de las profundidades de su alma. Cuando la suegra criticaba su casa, Elara respondía con un monosílabo firme. Cuando la acusaba de pereza, simplemente se daba la vuelta y continuaba con sus quehaceres. No era una rebelión abierta, sino una resistencia pasiva, una declaración silenciosa de que el poder de doña Amelia sobre ella estaba llegando a su fin. Luchar por David le había enseñado a luchar por sí misma. El secreto, sin embargo, era demasiado frágil para durar. Una tarde lluviosa, Marcos regresó a casa empapado, más temprano de lo esperado, buscando unos papeles que había olvidado. Y entonces lo oyó. Un sonido inconfundible, agudo e insistente que venía del cuarto. El llanto de un bebé. La sangre se le heló en las venas. Abrió la puerta bruscamente y vio la escena que su mente se negaba a creer. Elara, con el rostro bañado en lágrimas de pánico, tratando de calmar a un bebé en sus brazos. El enfrentamiento fue inevitable. El miedo inicial de Marcos dio paso a la confusión y a la ira. ¿Qué es esto, Elara? ¿De quién es este niño? En lugar de implorar perdón, Elara lo encaró, los ojos centelleando con amor protector, y dijo con la voz temblorosa, pero firme, «Él es nuestro hijo». Ante la mirada atónita de Elara no retrocedió. Por primera vez no buscó excusas ni intentó esconderse. Con David seguro en sus brazos, comenzó a desgranar la historia de aquella noche de tormenta, su voz ganando fuerza con cada palabra. Habló de la joven madre, de la promesa silenciosa que le había hecho, de cómo aquel pequeño ser había llenado un vacío que ella ni siquiera sabía que era tan profundo. No era la confesión de un crimen, sino el testimonio de un milagro. Sus ojos, antes siempre bajos y sumisos, ahora miraban a su marido con una sinceridad ardiente, suplicando no permiso, sino comprensión. Ya no era la mujer que aceptaba su destino de tierra seca. Era una madre leona defendiendo a su cría, y su coraje recién descubierto era tan hermoso como aterrador. Marcos sentía que el suelo se hundía bajo sus pies. La verdad era más abrumadora que cualquier mentira que pudiera haber imaginado. Miraba el rostro del bebé, tan sereno y ajeno al drama que lo rodeaba, y luego a su esposa, transfigurada por la maternidad. Una parte de él, la parte que había sido criada para temer y obedecer a su madre, gritaba que aquello era una locura, un escándalo que destruiría el honor de la familia. Pero otra parte, la que todavía amaba a la mujer con la que se había casado, veía la verdad innegable. Elara nunca había parecido tan completa, tan viva. La indecisión lo partía en dos, dejándolo paralizado en el centro de la sala. Un juez reacio en un tribunal donde la ley de la tradición y la ley del corazón libraban una batalla mortal. Como si fuera conjurada por la propia crisis, la puerta principal se abrió con un estruendo. Doña Amelia, con el rostro crispado en una máscara de furia justiciera, se detuvo en el umbral.
Sus sospechas, alimentadas por semanas de observación, finalmente la habían llevado a la confrontación. Sus ojos de halcón barrieron la escena. La vacilación de Marcos, el desafío en el rostro de Elara, y se posaron, por fin, en el bulto vivo en los brazos de su nuera. Un siseo escapó de sus labios, el sonido de una serpiente a punto de atacar. El tiempo pareció congelarse. El enfrentamiento que Elara tanto había temido ya no ocurriría en secreto, en los pasillos oscuros de su mente, sino allí, bajo la luz cruda de la tarde, con todas las máscaras finalmente arrancadas. Así que es verdad. La voz de doña Amelia cortó el aire, gélida y afilada. Tu locura ha llegado a este punto. Has robado un niño, infértil, desgraciada. La matriarca avanzó por la sala con los ojos ardiendo de odio. ¿Creíste que podías engañar a todos? ¿Que podías traer un bastardo a mi casa para manchar el nombre de nuestra familia? Sabía que estabas podrida por dentro, una mujer maldita que solo atrae desgracias. Cada palabra era un proyectil, disparado para herir, para humillar, para aniquilar a Elara frente al hombre que amaba. Ella no veía un niño necesitado de amor. Veía solo la prueba final de la ineptitud y la supuesta insanidad de su nuera. En el apogeo del torrente de acusaciones, mientras la voz de Amelia resonaba, un sonido agudo y ahogado cortó la tensión. David, asustado por los gritos, se atragantó. Su frágil cuerpecito se puso rígido, su rostro comenzó a adquirir un tono azulado y el llanto se transformó en un silencio aterrador. El aire no pasaba. El primer fuego del clímax se había encendido, un peligro físico, inmediato y letal, al que no le importaban las peleas de los adultos. El mundo de Elara se redujo a aquel pequeño rostro en agonía, a la lucha desesperada por un soplo de vida. El drama familiar desapareció, reemplazado por el terror primario de una madre que ve a su hijo morir en sus brazos. El tiempo, que antes estaba congelado, ahora corría desesperadamente en su contra. Doña Amelia, cegada por la ira, vio en la desesperación de Elara la confirmación de sus acusaciones. «Mira, Marcos, mira lo que ha hecho», gritó, triunfante en su crueldad. «Ni siquiera sabe sostener a un niño. Está matando al pobrecito. Te dije que era un peligro, una loca que no puede cuidar ni de sí misma, y mucho menos de una vida inocente. Quítale ese niño antes de que sea demasiado tarde». Este era el segundo fuego, la ofensiva moral que intentaba pintar a Elara como una villana incompetente y peligrosa, usando la crisis de vida o muerte de David como la prueba final de su condena. La suegra no veía a un niño necesitando socorro, sino una oportunidad para destruir a su nuera de una vez por todas. El pánico amenazó con paralizar a Elara, pero desde las profundidades de su memoria, la voz tranquila de Ana, la partera, sonó clara como una campana. Cuando el aire se niega a entrar, tienes que mostrarle el camino de regreso. La lección sobre atragantamientos, enseñada en una tarde tranquila, ahora era su única esperanza. Con una precisión que nació del puro instinto maternal, ignoró los gritos de Amelia y la vacilación de Marcos. Puso a David boca abajo sobre su antebrazo, con la cabeza más baja que el cuerpo, y le dio 5 golpes firmes y calculados entre los pequeños omóplatos. Cada golpe era una plegaria, un acto de desafío contra la muerte y contra la mujer que la maldecía. Por un segundo que duró una eternidad, no pasó nada. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por la respiración jadeante de los 3 adultos. Entonces, un pequeño espasmo sacudió el cuerpo de David, seguido de una tos convulsa que expulsó lo que lo ahogaba. El aire invadió sus pulmones y el mundo se llenó del sonido más glorioso que Elara jamás había oído. El llanto alto, fuerte y furioso de su hijo. El color rosado volvió a su rostro al instante.
Elara lo giró hacia sí, abrazándolo con fuerza, el rostro bañado en lágrimas de alivio que lavaban todo el miedo y todo el dolor. En aquel instante no solo había salvado su vida, había probado para sí misma y para el universo que era su madre. Marcos fue testigo de toda la escena como si estuviera fuera de su propio cuerpo. Vio el veneno destructivo en los ojos de su madre, la mujer que le había enseñado a ser duro e implacable, y vio la fuerza trascendental en la desesperación de su esposa, el amor que se negaba a ceder, que luchaba por la vida con uñas y dientes. La balanza dentro de su alma finalmente se inclinó. La verdad se volvió tan clara como el sol después de la tormenta, cuando doña Amelia, aún sin darse por vencida, avanzó para arrancar al niño de los brazos de Elara. Marcos se movió. Se interpuso entre las dos un muro humano, protegiendo a su nueva familia. Su voz, que durante años había sido un eco de la voluntad de su madre, ahora sonó con un trueno propio, profundo e inquebrantable. «Esta es nuestra familia», gritó, mirando directamente a Amelia. «Aléjate de ella». Las palabras de Marcos resonaron en la sala con la fuerza de un decreto irrevocable. Por primera vez en su vida, doña Amelia se quedó sin respuesta. El shock en su rostro se fue transformando en una furia impotente y finalmente en una gélida y amarga comprensión. No miró a Elara. Su duelo era con el hijo que ella había criado y que ahora se alzaba contra ella. A sus ojos, Marcos ya no era un niño al que manipular, sino un hombre que había tomado su decisión. Sin decir una palabra, la matriarca se dio la vuelta, con los hombros rígidos por la dignidad herida de una reina depuesta, y salió de la casa, cerrando la puerta tras de sí. El sonido del cerrojo fue el chasquido de cadenas rompiéndose. Solos, en medio del silencio, Elara y Marcos se miraron, y en el llanto continuo de David oyeron el sonido del futuro. Las semanas que siguieron fueron de una reconstrucción silenciosa y profunda. La casa, antes un escenario de tensión, se convirtió en un nido. Marcos, liberado de la sombra de su madre, redescubrió el amor por Elara, un amor ahora teñido de admiración y respeto. Aprendió a cambiar pañales, a calentar la leche en las madrugadas y a calmar el llanto de David con una voz torpe, pero llena de ternura. Elara, por su floreció. La constante ansiedad en su mirada dio paso a una serenidad luminosa. Verlos juntos, cuidando del niño que el destino les había entregado, era ser testigo del renacimiento de una familia. Ya no era la familia que la sociedad les imponía, sino una que ellos mismos eligieron, forjada en la adversidad, en el secreto y en un acto de amor incondicional que redefinió sus vidas para siempre. La historia, como era de esperar, se extendió por el pueblo como la pólvora. Sin embargo, el escándalo que doña Amelia tanto había previsto no se materializó. Quizás por el dramatismo de los acontecimientos o por la sabiduría popular que a veces vislumbra la verdad detrás de las apariencias, la narrativa se transformó. Elara dejó de ser la estéril maldita para convertirse en la mujer de corazón tan puro que el cielo, en su infinita misericordia, le había enviado un hijo a través de una tormenta. El niño no era visto como un bastardo, sino como un milagro. La comunidad, que antes la juzgaba con miradas cortantes, ahora la saludaba con un respeto reverente. El amor de Elara por David había roto no solo las cadenas de su suegra, sino también los prejuicios de todo un pueblo. Un año después, el jardín de Elara estaba en plena floración. El rosal, antes un enredo de ramas secas y tercas, exhibía rosas rojas y aterciopeladas, un testimonio vibrante de la vida que había regresado a aquella tierra. Bajo el sol de la tarde, Elara observaba a Marcos empujar a un risueño David en un columpio de cuerda, sus piececitos descalzos pateando el aire.
La escena era un cuadro de felicidad doméstica, simple y perfecta. Lara finalmente comprendió la verdad que Ana le había susurrado. La verdadera fertilidad no está en el vientre, sino en la capacidad del corazón para amar, cuidar y expandirse para acoger a otro ser. Su viaje había sido largo y doloroso, pero la cosecha era más abundante de lo que jamás se había atrevido a soñar en sus noches de soledad. Mientras David corría en su dirección, desequilibrado y feliz, para entregarle una flor arrugada, Lara lo alzó en brazos, sintiendo el calor de su pequeño cuerpo contra el suyo. El futuro era una página en blanco, pero por primera vez no sentía miedo de escribirlo. Desde lejos, desde el porche de su casa ahora silenciosa, la silueta de doña Amelia observaba la escena, una figura solitaria, prisionera del pasado y del orgullo que la habían aislado. El ciclo de dolor se había roto. En la sonrisa radiante de Lara había la promesa de un nuevo legado, uno fundado no en la sangre o en el nombre, sino en la extraordinaria y resiliente fuerza del amor. Si tú también crees que la verdadera familia nace en el corazón, suscríbete al canal y cuenta en los comentarios desde dónde nos estás viendo.